La mayoría de la gente conoce a El Chapo. Algunos otros que son más aficionados en las historias del cártel conocen al colíder de Sinaloa, el Mayo. Pero hay que estar muy metido para saber que incluso hay un tercer colíder del cártel. ¿Ha oído hablar del Güero Palma? Si tu respuesta es no, probablemente sea porque se trata de un narcotraficante que brilló mucho en los bajos fondos de México, pero brilló poco en comparación con sus compañeros. Se trataba de un hombre traumatizado, un jefe del cártel de Sinaloa que se vio obligado a vivir su peor pesadilla cuando recibió por correo la cabeza de su mujer y vio morir a todos sus hijos de forma terrible. Y estoy a punto de contarte su historia. Si alguna vez hubo una persona de la que deberías tomar consejo para no entrar en la vida criminal, es este hombre. Ascenso de El Güero Palma. Héctor Luis Palma Salazar, de 63 años de edad, conocido comúnmente como El Güero Palma, nacido el 29 de abril de 1960, es un célebre narcotraficante mexicano que alcanzó la infamia por su participación en el tráfico de drogas y la fundación del Cártel de Sinaloa, junto con sus compañeros narcotraficantes Joaquín Guzmán e Ismael Zambada García. Desde su nacimiento en Noria de Abajo, Sinaloa, México, la vida de Palma ha estado marcada por múltiples actividades delictivas y la violencia. Su carrera delictiva comenzó como ladrón de coches de poca monta y con el tiempo, como pistolero. Con el tiempo, amplió sus operaciones al tráfico ilícito de drogas, consolidando el dominio del cártel en el tráfico de estupefacientes. Desde entonces, la vida de Palma giró básicamente en torno a su implicación en el tráfico de drogas ilícitas y su papel en la creación del infame Cártel de Sinaloa. Palma fue escalando posiciones hasta convertirse en una figura prominente del cártel. Era conocido sobre todo por su crueldad y consiguió acumular un poder y una riqueza considerables mediante el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero y la corrupción de funcionarios. Poco se imaginaba Palma las peligrosas consecuencias que su enredo en un peligroso modo de vida acabaría acarreando a su querida familia. En un día aparentemente tranquilo del año 1978, le aguardaba una revelación estremecedora al descubrir, para su total conmoción y consternación, la cabeza cortada de su querida esposa, presentada como un espantoso trofeo. Se especuló con que este horrible acto era una retribución por la participación involuntaria de Palma en la ocultación de información crucial relativa a un cargamento misteriosamente desaparecido, un asunto que tenía implicaciones directas para el líder de su cártel rival en aquel momento. Así empezó todo. Héctor Luis Palma Salazar nació en la pobreza en Sinaloa, México, una región conocida por sus vínculos históricos con el narcotráfico. Poco se sabe de sus primeros años, pero se afirma que empezó como un vulgar ladrón de coches y que más tarde llegaría a trabajar como pistolero para Miguel Ángel Félix Gallardo, capo mexicano de la droga y fundador del Cártel de Guadalajara. Evidentemente, Palma se vio arrastrado a una vida de delincuencia a una edad muy temprana, dado que desde la fecha de su nacimiento hasta su primera detención en 1978, Palma solo tenía 18 años. El periplo delictivo de Palma con el cártel incluyó el cultivo de marihuana y el contrabando de marihuana y cocaína a Estados Unidos, actividades que más tarde se convertirían en operaciones de narcotráfico más importantes. A medida que Palma fue adquiriendo experiencia y contactos, acabó convirtiéndose en colíder del cártel junto con el lobito Retamosa Machado. El ascenso de Palma en el cártel se remonta a la caída que se produjo en el cártel de Guadalajara tras el asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena, en 1985. El cártel de Guadalajara, que había controlado casi todas las operaciones de narcotráfico en México durante la década de 1980, sufrió un duro golpe cuando Rafael Caro Quintero, uno de sus cofundadores, fue capturado y condenado por la tortura y asesinato de Camarena. El cártel sospechaba que Camarena, un agente de campo encubierto, había proporcionado información a la DEA que condujo a la destrucción de su cultivo de marihuana de 2.500 acres, Rancho Búfalo, en Chihuahua, en noviembre de 1984. Según se informa, las autoridades quemaron más de 10.000 toneladas de marihuana, causando una pérdida estimada de $160 millones. Al parecer, este suceso avivó el deseo de venganza de Caro Quintero y otros altos cargos del cártel de Guadalajara, lo que les llevó a actuar contra la DEA y Camarena. Sin embargo, el asesinato de Kiki Camarena provocó una intensa presión del gobierno estadounidense sobre México para que detuviera a los principales implicados en el incidente. Muchos líderes del cártel de Guadalajara fueron llevados ante la justicia durante los 4 años de persecución policial que siguieron. Entre los que quedaron estaba Miguel Ángel Félix Gallardo, que decidió dividir el tráfico de drogas que controlaba para hacerlo más eficaz y menos vulnerable,
al escrutinio de las fuerzas del orden. En 1987, Félix Gallardo se trasladó con su familia a la ciudad de Guadalajara y convocó una reunión de los principales narcos del país en Acapulco. En esta reunión, designó territorios o plazas para que diferentes capos de la droga controlaran y traficaran con drogas hacia Estados Unidos. Estos territorios incluían la ruta de Tijuana para sus sobrinos, los hermanos Arellano Félix, la ruta de Ciudad Juárez para la familia Carrillo Fuentes, liderada por Amado Carrillo Fuentes, el corredor de Sonora para Miguel Caro Quintero, el corredor de Matamoros, que se convertiría en el Cártel del Golfo para Juan García Ábrego, y las operaciones en la costa del Pacífico, que se convertirían en el Cártel de Sinaloa para Joaquín El Chapo Guzmán Loera e Ismael Zambada García. Héctor Luis Palma Salazar volvió al redil tras cumplir una condena de 8 años por cargos de narcotráfico en 1978. Estableció contacto con Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada García, del Cártel de Sinaloa, lo que llevó a la formación de una alianza entre ellos. Félix Gallardo planeaba seguir supervisando las operaciones nacionales, pero ya no controlaría todos los detalles del negocio. Su detención, el 8 de abril de 1989, marcó un cambio significativo en la dinámica de poder dentro del narcotráfico mexicano. El Cártel de Sinaloa, dirigido ahora por El Chapo e Ismael Zambada, se convirtió en una de las facciones dominantes en el panorama del narcotráfico, junto con la facción de Tijuana, liderada por los hermanos Arellano Félix. Palma y Rafael Enrique Clavel, un traficante venezolano con vínculos con el narcotráfico y una conexión romántica personal con la hermana de Palma, Minerva Palma, también unieron fuerzas para crear su propio cártel independiente. Al igual que Palma, Clavel buscaba un nuevo camino en el mundo del narcotráfico y los cárteles tras haber roto con su anterior asociación. Pero esto no impidió que Clavel acabara uniéndose al cártel de Tijuana bajo el mando de 2 de los hermanos Arellano, Benjamín y Raymond Arellano Félix. Sin embargo, surgieron tensiones en el seno del cártel de la droga, y el temor a un posible golpe de Estado llevó a Javier Caro Payán, también conocido como El Doctor, uno de los líderes del cártel, a huir a Canadá en un intento de salvaguardar su posición. Finalmente, Caro Payán tuvo que ser detenido, lo que provocó la ira de los líderes del cártel de Sinaloa, incluido Joaquín El Chapo Guzmán, hacia el clan Arellano Félix, ya que percibieron su huida como una señal de traición. En un intento de hacer frente a la escalada de la situación, Guzmán envió a uno de sus socios de mayor confianza, Armando López, también conocido como El Rayo, a negociar con el clan Arellano Félix. Sin embargo, la reunión no terminó en términos amistosos, y las tensiones entre los grupos escindidos se intensificaron. A medida que aumentaban las rivalidades, las dos facciones, antes alineadas, se encontraron en competencia entre sí. Palma fue acusado de traicionar a Félix Gallardo al retener los beneficios de un lucrativo cargamento de droga en beneficio propio. Esta traición avivó la animadversión en los bajos fondos y las tensiones entre las facciones. Fue durante este caótico periodo cuando Palma se vio envuelto en una de las venganzas más truculentas y tristemente célebres del panorama criminal mexicano. La escalada de hostilidades entre las facciones desembocó en un conflicto violento y vengativo que se cobró numerosas vidas y sumió a Lampa en el caos. Los conflictos internos, las traiciones y las venganzas fracturaron rápidamente las alianzas que una vez los unieron. Tragedia y vendetta. Clavel, enviado por los hermanos Arellano Félix, se infiltró en la familia de Palma y sedujo a su esposa, Guadalupe Leija Serrano. Luego la convenció de que retirara la asombrosa suma de $7 millones de una de las cuentas bancarias de Palma en San Diego, California. Después, consiguió que dejara a su marido y se trasladara a Estados Unidos con sus 2 hijos. Guadalupe hizo lo que se le dijo, y al llegar a San Francisco, Clavel la decapitó y envió su cabeza a Palma en una caja por correo. Este espeluznante acto supuso la primera decapitación en México relacionada con el tráfico de drogas. La venganza se intensificó aún más cuando, 2 semanas más tarde, Clavel también acabó con la vida de los hijos pequeños de Palma, Héctor, de 5 años, y Natalie, de 4, arrojándolos despiadadamente desde un puente en Venezuela. En busca de venganza, Palma respondió ordenando a sus hombres que ejecutaran a Clavel mientras estaba en prisión por el asesinato de los 2 niños. Aunque Clavel fue eliminado con éxito, la escalada de violencia no terminó ahí. Palma mandó matar a toda la familia de Clavel y en 1991, Ramón, hermano de Palma, asesinó a otro socio del cártel de Sinaloa, Rigoberto Campos Salcido, conocido como El Rigo, lo que desencadenó conflictos más importantes con Guzmán. En medio de esta disputa volátil y sangrienta,
Guzmán y Palma tomaron represalias contra los hermanos Arellano Félix, el 3 de septiembre de 1992, en Iguala. Durante este despiadado ataque, 9 personas perdieron la vida, entre ellas abogados y familiares de Félix Gallardo, de quien se creía que había orquestado las represalias contra la familia de Palma. El fiscal general de México formó una unidad especial para investigar los asesinatos, pero la investigación se interrumpió abruptamente después de que surgieran informes de que Guzmán había sobornado a algunos de los principales funcionarios policiales de México con la asombrosa cantidad de $10 millones, según los registros policiales y las confesiones de antiguos policías. Guzmán sufrió otro atentado en noviembre de 1992. Hombres armados del clan Arellano Félix tendieron una emboscada al vehículo de Guzmán en Guadalajara y le dispararon con rifles AK-47. Sin embargo, el narcotraficante milagrosamente logró escapar. Sin embargo, el narcotraficante salió milagrosamente ileso, huyó de Guadalajara y adoptó una identidad falsa para protegerse de futuros ataques. En represalia, Guzmán y Palma lanzaron un ataque devastador contra los hermanos Arellano Félix. El 8 de noviembre de 1992, un numeroso grupo de hombres del cártel de Sinaloa, disfrazados de policías, irrumpieron en la discoteca Cristín de Puerto Vallarta y atacaron a Ramón, Francisco Javier Arellano Félix y David Barrón Corona. El tiroteo duró 8 intensos minutos, con más de 1000 disparos por ambas partes. 6 personas perdieron la vida, pero los hermanos Arellano Félix consiguieron escapar por un conducto de aire acondicionado, eludiendo su captura. A medida que las tensiones aumentaban, varios socios más de Félix Gallardo fueron asesinados en diciembre de 1992. La animosidad entre el cártel de Sinaloa y el clan Arellano Félix dio lugar a una serie de sucesos violentos en varios estados de México. Esta sangrienta guerra de represalias continuó durante 6 meses más, con el resultado de numerosas bajas. Sin embargo, ni Guzmán ni Palma, los respectivos líderes de las dos facciones, murieron durante este periodo. No es de extrañar hasta dónde llegarían estos hombres para establecer su dominio. Traicionar a los miembros de los cárteles es una tarea increíblemente peligrosa que pone en peligro la vida y puede tener consecuencias nefastas. Y como ejercen un poder inmenso, su tendencia a tomar represalias es rápida y despiadada, como en el caso de Félix Gámez García y su tío Bernabé Gámez Castro en 2011. Se difundió un vídeo en Internet que mostraba la ejecución de ambos hombres. En el inquietante vídeo, las dos personas fueron identificadas como Félix Gámez García y Bernabé Gámez Castro. Bernabé, que es tío de Félix, proporcionó su nombre como Paulino Gómez García. El vídeo también muestra a Félix confesando que trabajaban como correos de droga y vigías para el famoso cártel de Sinaloa. Declaró explícitamente que trabajaban directamente a las órdenes del presunto líder del cártel, Joaquín El Chapo Guzmán. Durante el estremecedor vídeo, Bernabé, el tío, lanzó un sombrío mensaje a quienes se plantean involucrarse en el oscuro mundo de los cárteles de la droga. Con voz entrecortada, les advirtió que se lo pensaran 2 veces antes de traicionar al cártel o participar en actividades desleales. Hizo hincapié en la gravedad de su situación, indicando que una vez enredados con estos peligrosos individuos, no hay vuelta atrás. Con un aire de desesperación, advirtió que no se puede jugar con la gente asociada a El Chapo y que sus despiadadas acciones no dejan lugar a errores o traiciones. Como ves, los miembros del cártel no son gente con la que te gustaría tener nada que ver, y mucho menos cruzarte con ellos. A mediados de 1993, el clan Arellano Félix envió a sus mejores pistoleros en una última misión para asesinar a Guzmán en Guadalajara. Tras no poder localizarlo, los sicarios regresaron a Baja California, donde les informaron de que Guzmán se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara esperando un vuelo a Puerto Vallarta. Unos 20 pistoleros del cártel de Tijuana llegaron al aparcamiento del aeropuerto y a las 16:10 horas dispararon contra un Mercury Grand Marquis blanco en el que se creía que se ocultaba Guzmán. Trágicamente, en el interior del vehículo no se encontraba Guzmán, sino el cardenal y arzobispo de Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo, que murió en el tiroteo a causa de 14 heridas de bala. Otras 6 personas, entre ellas el chofer del cardenal, también perdieron la vida en el caótico tiroteo. Guzmán consiguió escapar en medio de la confusión y se dirigió a uno de sus pisos francos en Bugambilias, un barrio situado a unos 20 minutos del aeropuerto. Más tarde, Palma construyó un fastuoso panteón situado en un cementerio de Culiacán, designado como lugar de descanso final para su mujer y sus hijos. Esta gran tumba sirvió de lugar de descanso no solo para sus familiares, sino también para otros parientes de miembros del cártel de Sinaloa.
El 23 de junio de 1995, un acontecimiento trascendental alteró el curso de la vida de Héctor Luis Palma Salazar cuando el Learjet de 12 plazas que pilotaba sufrió un aterrizaje forzoso. La aeronave se dirigía de Ciudad Obregón, Sonora, a Guadalajara, Jalisco, donde Palma pretendía asistir a la celebración de una boda. Sin embargo, el viaje dio un giro desastroso al desviarse el avión, que no pudo encontrar a tiempo una pista de aterrizaje adecuada. A pesar de las terribles circunstancias, Palma sobrevivió milagrosamente al aterrizaje forzoso. Tras el incidente, los militares mexicanos detuvieron rápidamente a Palma, lo que condujo a su arresto. En un principio, Palma consiguió eludir la captura adoptando un astuto disfraz. Había viajado totalmente uniformado, haciéndose pasar por agente de la Policía Judicial Federal, PJF, con identificación auténtica y un séquito armado de personal de la PJF. Tras su detención, Palma tuvo que hacer frente a las consecuencias legales de sus actos. Cumplió una larga condena de 19 años en la prisión federal de Atwater, una institución situada en Estados Unidos. Crimen, vendetta y amor. Es comprensible que Palma recurriera a medidas extremas para vengarse. Perder la única parte valiosa de su vida que no había sido tocada por el crimen debió de ser insoportable. Innumerables personas que han vivido experiencias tan desgarradoras también han tomado medidas drásticas para vengar a sus seres queridos víctimas de delincuentes. Algunas de estas personas son Miriam Rodríguez y Gary Plauche. La vida de Miriam Rodríguez dio un giro desgarrador cuando su hija de 20 años, Karen, fue secuestrada en 2012 y asesinada en 2014. Devastada y alimentada por el dolor y la ira, decidió tomar cartas en el asunto y buscar justicia para su hija. Con una pistola escondida en el bolso, se embarcó en una misión implacable y peligrosa para dar caza a los criminales responsables del secuestro y asesinato de Karen. Durante 3 años, Miriam se dedicó a seguir la pista de los autores. Se sumergió en el submundo criminal, haciéndose pasar por diferentes personajes para reunir información sobre sus objetivos. Disfrazada de encuestadora, trabajadora sanitaria y funcionaria electoral, se infiltró en sus círculos y obtuvo detalles cruciales sobre sus vidas y su paradero. Llevó a cabo una investigación meticulosa, documentando diligentemente todo lo que aprendía en su bolsa negra de ordenador. La dedicación de Miriam dio sus frutos, ya que fue localizando metódicamente a los miembros de la banda criminal uno a uno. Algunos ya estaban entre rejas gracias a su implacable persecución, no a los esfuerzos de las autoridades. Su transformación fue asombrosa. Cambió de aspecto, se cortó el pelo y se lo tiñó para evitar ser detectada mientras reunía información. Entabló relaciones con sus confiados familiares, reuniendo hasta la más mínima información para reforzar su caso. Un objetivo concreto era un florista que había participado en el secuestro de Karen. Un día, como cualquier otro, recibió un chivatazo de que estaba vendiendo flores cerca de la frontera con Texas. Sin dudarlo, se apresuró a buscarlo. Disfrazada y armada, buscó entre los vendedores del puente, decidida a atraparlo. Cuando por fin lo vio vendiendo gafas de sol en lugar de flores, se acercó demasiado y él la reconoció. El florista se dio a la fuga, pero Miriam, que entonces tenía 56 años, lo persiguió sin descanso. Lo detuvo en el puente, apuntándole con una pistola hasta que llegó la policía para arrestarlo. A lo largo de 3 años, Miriam consiguió capturar a casi todos los miembros de la tripulación responsable del secuestro de su hija. Estos delincuentes habían intentado empezar una nueva vida, escondiéndose a plena vista como cristianos renacidos, taxistas, vendedores de coches y niñeras. Pero Miriam fue inflexible en su búsqueda de justicia, sin dejarse intimidar por los peligros a los que se enfrentaba. Su implacable campaña contra el crimen organizado la hizo famosa, pero también la convirtió en un objetivo. Miriam sabía que el cártel podría tomar represalias, así que pidió al gobierno guardias armados para protegerse. Sin embargo, incluso con estas precauciones, los criminales atacaron el Día de la Madre de 2017. La mataron a tiros frente a su casa, boca abajo en la calle, con la mano aún aferrando su bolso y la pistola que había llevado como escudo en su lucha por la justicia. La historia de Miriam Rodríguez es una historia de coraje, determinación y tragedia. Su inquebrantable búsqueda de justicia para su hija inspiró a muchos, pero al final le costó la vida. Se convirtió en un símbolo de la lucha contra el crimen organizado en México, desafiando la idea de que estos criminales eran intocables. Su legado sigue vivo, recordándonos los inmensos sacrificios que hacen personas como Palma al buscar justicia en un mundo en el que el poder y la corrupción no reciben suficiente castigo por sus delitos. En el caso de Gary Plauche,
El 16 de marzo de 1984 se produjo un trágico e impactante suceso en el aeropuerto metropolitano de Baton Rouge, Luisiana. Jeffrey Doucette, el instructor de karate, acusado de secuestrar y abusar sexualmente de Jody Plauché, una niña de 6 años, regresaba en avión a Luisiana para ser juzgado. Mientras era escoltado por agentes de policía a través del aeropuerto, Gary Plauché, el padre de Jody, le esperaba oculto tras una gorra de béisbol y unas gafas de sol para evitar ser reconocido. Un equipo de noticias de la cadena WRC-TV había sido avisado de la llegada de Doucette y preparó sus cámaras para captar la escena. Plauché, por su parte, esperaba cerca de un banco de teléfonos públicos, hablando despreocupadamente con su mejor amigo por teléfono. Cuando Doucette se cruzó con el equipo de prensa, pasó por delante de Plauché, que sacó una pistola y disparó a quemarropa a Doucette en el lado derecho de la cabeza. El impactante incidente fue grabado por el equipo de prensa. Doucette cayó al suelo, sangrando por una grave herida en la cabeza, mientras Plauché colgaba tranquilamente el auricular del teléfono y se entregaba a los agentes, que inmediatamente lo inmovilizaron. Los policías quedaron desconcertados y preguntaron repetidamente a Plauché: «Gary, ¿por qué? ¿Por qué, Gary?». El brutal acto dejó a Doucette en coma y sucumbió a sus heridas al día siguiente. Las secuelas del tiroteo dieron lugar a procedimientos judiciales y a una intensa cobertura mediática. Plauché fue acusado inicialmente de asesinato en segundo grado, pero su defensa argumentó que había entrado en un estado psicótico temporal tras conocer los malos tratos que su hijo había sufrido a manos de Doucette. Los informes psiquiátricos respaldaron el caso de Plauché, afirmando que no podía diferenciar entre el bien y el mal en el momento del tiroteo. Finalmente, Plauché aceptó un acuerdo con la fiscalía y se declaró inocente de homicidio involuntario. Fue condenado a una pena suspendida de 7 años, 5 años de libertad condicional y 300 horas de servicios a la comunidad. Completó su servicio comunitario en 1989. Las imágenes de vídeo del tiroteo acapararon gran atención y han aparecido en varios programas de televisión y documentales, entre ellos el polémico documental de choque Rastros de Muerte II y el documental dirigido por Michael Moore, Bowling for Columbine. También ha tenido una amplia difusión en YouTube, donde ha recibido más de 20 millones de visitas. En una entrevista posterior, a la edad de 67 años, Plauché declaró con valentía que no se arrepentía de haber matado a Doucette y que volvería a hacerlo si tuviera la oportunidad. El incidente sigue generando debate e intriga, ya que la gente intenta comprender las motivaciones y emociones que le llevaron a un acto de venganza tan drástico, pero todo se reduce al amor por su familia y al impulso de vengarla, igual que Héctor Luis Palma vengó a la suya. Aparte de eso, hay una sensación de plenitud al saber que, tras buscar justicia, el ser querido que fue agraviado puede por fin encontrar paz y descanso. Cártel de Sinaloa y todo lo demás. El Cártel de Sinaloa, formado en 1987, fue el resultado de la colaboración entre Palma, Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. Con la perspicacia estratégica y las estrategias despiadadas de Palma, el cártel estableció rápidamente una red de gran alcance, pasando drogas de contrabando de México a Estados Unidos y más allá. Las actividades delictivas de Palma iban más allá del tráfico de drogas. También estaba implicado en el blanqueo de dinero y la corrupción, lo que reforzó aún más la influencia del cártel. La comunidad de inteligencia de Estados Unidos lo consideraba la mayor y más poderosa organización de narcotraficantes del mundo, superando incluso al tristemente célebre Cartel de Medellín de Colombia durante su apogeo. Según informes del Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas y otras fuentes estadounidenses, las principales actividades del Cártel de Sinaloa giran en torno a la distribución de cocaína, heroína, metanfetamina, fentanilo, cannabis y MDMA. En 2023, el Cártel de Sinaloa seguía siendo el segundo cártel de la droga más importante de México. Las operaciones del Cártel de Sinaloa se extendieron más allá del tráfico de drogas. Se diversificaron hacia otras actividades ilegales, como el contrabando de armas, contribuyendo aún más a la inestabilidad de la región. Las hazañas delictivas de Palma y las tácticas violentas del cártel atrajeron la atención de las fuerzas de seguridad tanto de México como de Estados Unidos. Con una inmensa importancia en el comercio mundial de la droga, ha desempeñado un papel dominante en el contrabando de drogas, principalmente cocaína, heroína y metanfetamina, a Estados Unidos y otros países. Su amplio alcance geográfico se extiende no solo por México, sino también por América, Europa y Asia. El cártel, que opera a través de una amplia red de socios criminales, ejerce una influencia omnipresente, controla corredores de droga cruciales y mantiene una reputación de narcoviolencia e intimidación.
En la década de 1980, Miguel Ángel Félix Gallardo, también conocido como El Padrino, ascendió al poder dentro del Cártel de Guadalajara, una de las organizaciones de narcotraficantes más importantes de México por aquel entonces. A finales de la década de 1980, el Cártel de Guadalajara se enfrentó a conflictos internos y a la presión externa de las fuerzas del orden. Una de las facciones más poderosas e influyentes, entonces llamada Plazas, estaba liderada por Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. Esta facción acabó convirtiéndose en el Cártel de Sinaloa. La estructura organizativa del Cártel de Sinaloa difiere de la de muchos de sus rivales, ya que se basa en un sistema horizontal y no en una jerarquía descendente. Este enfoque descentralizado ha contribuido a su éxito internacional y a su capacidad para sobrevivir a los ataques de bandas rivales. Joaquín El Chapo, Guzmán e Ismael El Mayo Zambada García son líderes destacados del cártel, pero Guzmán tuvo que asumir el mando tras la detención de Héctor Luis Palma Salazar. La estructura de poder del cártel permite una coordinación eficaz de los envíos de droga y las operaciones, y con las diferentes facciones, definitivamente no caerá toda la organización a la vez. El sindicato criminal, como ya se ha mencionado, se dedica al contrabando y la distribución de cocaína, marihuana, metanfetamina, fentanilo y heroína principalmente en Estados Unidos. Tienen una amplia presencia en México, con centros importantes en varios estados. También tiene un bastión histórico en el Triángulo de Oro, uno de los principales productores de opio y marihuana, y es conocida por utilizar métodos sofisticados, como los narcotúneles y los coches trampa, para transportar drogas a Estados Unidos. También ha ampliado sus operaciones al tráfico de migrantes en las regiones fronterizas. A finales de la década de 2000 y principios de 2010, el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo se consideraban aliados. Sin embargo, en 2021, su alianza se había deteriorado, provocando conflictos en el estado de Zacatecas. El Cártel Jalisco Nueva Generación se ha aliado ahora con el Cártel del Golfo contra el Cártel de Sinaloa. El Cártel de Sinaloa también ha formado alianzas con otras bandas en sus regiones de operación. A escala internacional, se cree que mantienen vínculos con varias organizaciones delictivas, como los Crips, el Cártel del Noreste, los Cárteles Unidos y la Familia Michoacana, entre otras. También han colaborado con las tríadas chinas en la obtención de precursores químicos para producir drogas sintéticas. Además, al parecer tienen presencia en Colombia y se han asociado con cárteles de la droga como el Clan del Golfo. En 2005, los hermanos Beltrán Leiva ya dominaban el tráfico de drogas a lo largo de la frontera de Arizona, antes aliados con el Cártel de Sinaloa. Por desgracia, en 2006, el Cártel de Sinaloa había eliminado la competencia a lo largo de los 528 kilómetros de la frontera de Arizona, absorbiendo como sucursales a los cárteles del Milenio, Jalisco, Sonora y Colima. El blanqueo de dinero se realizaba a escala mundial, con la presunta participación del HSBC. Al parecer, en 2008 el cártel se dividió en facciones enfrentadas, lo que contribuyó a la violencia del narcotráfico en México. Vicente Zambada Niebla desempeñó un papel crucial en la coordinación de los envíos de droga para el Cártel de Sinaloa, utilizando diversos medios de transporte. El cártel siguió dominando el corredor Sonora-Arizona, con importantes centros de distribución en Tucson, Phoenix y Atlanta. El 25 de febrero de 2009, el gobierno estadounidense anunció la detención de 750 miembros del Cártel de Sinaloa en la operación X-Celerator en todo Estados Unidos. También se incautaron de más de $59 millones en efectivo, además de numerosos vehículos, aviones y barcos. En marzo de 2009, el gobierno mexicano desplegó 1,000 agentes de la Policía Federal y 5,000 soldados del Ejército Mexicano para restablecer el orden en Ciudad Juárez, que había experimentado el mayor número de bajas del país. El 20 de agosto de 2009, la DEA desmanteló una importante operación de narcotráfico mexicano en Chicago, descubriendo una red de distribución operada por la Banda de los Flores, dirigida por los hermanos gemelos Margarito y Pedro Flores. La operación traía grandes cantidades de cocaína a Chicago desde México y enviaba millones de dólares al sur de la frontera, obtenidos principalmente del Cártel de Sinaloa y, en ocasiones, del Cártel de los Beltrán Leiva. El 11 de mayo de 2010, Alfonso Gutiérrez Loera, primo de Joaquín Guzmán Loera, y otros 5 narcotraficantes fueron detenidos tras un tiroteo con agentes de la Policía Federal en Culiacán, Sinaloa. Junto con los sospechosos capturados, las autoridades decomisaron 16 fusiles de asalto, 3 granadas, 102 cargadores y 3.543 cartuchos. La Secretaría de la Defensa Nacional de México, Sedena, anunció la detención de Jesús Alfredo Salazar Ramírez, también conocido como El Muñeco o El Pelos, quien fue identificado como el actual lugarteniente del Cártel del Pacífico Sur en Sonora.
El Muñeco trabajó como administrador bajo las órdenes de Joaquín Guzmán Loera y es sospechoso de estar implicado en la muerte del activista Nepomuceno Moreno. Fue aprehendido el 1 de noviembre de 2012 en Huixquilucan por militares que colaboran con la Procuraduría General de la República, considerado uno de los lugartenientes más importantes de Joaquín Guzmán Loera. El Muñeco controlaba la siembra, producción y tráfico de drogas en las sierras de Sonora y Chihuahua, principalmente con destino a EU. Se le relacionó con varios homicidios, entre ellos el del abogado Rubén Alejandro Cepeda Leos y el del activista Nepomuceno Moreno Núñez. Nepomuceno Moreno se involucró en el movimiento mexicano de los indignados, liderado por el poeta Javier Sicilia, mientras buscaba justicia por la desaparición de su hijo. A pesar de la pérdida de socios en México, el cártel de Sinaloa mantiene activas sus actividades de contrabando de drogas desde Sudamérica hasta Estados Unidos. También ha ampliado sus operaciones a Centroamérica y Sudamérica, incluidos países como Perú, Paraguay y Argentina, y está diversificando activamente sus mercados de exportación más allá de Estados Unidos, a países latinoamericanos y europeos. En 2012, Newsweek informó sobre las acusaciones de un antiguo miembro anónimo del cártel de Sinaloa, convertido en informante, y de antiguos agentes de la DEA. Afirmaban que el asesor legal de Joaquín Guzmán, Humberto Loya Castro, había sido un informante clave para la DEA desde 2005, proporcionando información vital sobre cárteles rivales desde la década de 1990. Esta información condujo a la caída del cártel de Tijuana y del grupo escindido de Arturo Beltrán Leiva. La cooperación de Loya Castro garantizó la inmunidad judicial y desvió la atención de la DEA del cártel de Sinaloa. La investigación confirmó la colaboración entre altos funcionarios y el cártel. Los correos electrónicos filtrados revelaron que los funcionarios mexicanos creían que Estados Unidos protegía al cártel de Sinaloa mientras perseguía a sus rivales para reducir la violencia. Además, el programa de la BBC, Secretos de la Guerra contra el Narcotráfico en México, sacó a la luz la operación Rápido y Furioso de la ATF, que permitió la venta de armas de fuego al cártel. Vicente Zambada Niebla, antiguo miembro de alto rango del cártel de Sinaloa, alegó inmunidad y cooperación entre el cártel y los agentes federales estadounidenses. Sin embargo, el Departamento de Justicia estadounidense alegó seguridad nacional para impedir que Humberto Loya Castro testificara en el juicio de Zambada Niebla. El 19 de diciembre de 2013, Gonzalo El Macho Prieto Insunza, considerado uno de los principales líderes del cártel de Joaquín El Chapo Guzmán, murió en un tiroteo con la Policía Federal de México en Puerto Peñasco, Sonora. Durante el mismo mes, en diciembre de 2013, 3 presuntos miembros del cártel fueron detenidos en Lipa, provincia de Batangas, en Filipinas, con 84 kilos, 185 leve, de metanfetamina en su poder. En febrero de 2014, el propio El Chapo Guzmán fue detenido. Su captura desencadenó una lucha sobre el lugar de su juicio, y poco después de su detención surgieron peticiones de extradición a Estados Unidos. Guzmán se enfrentó a acusaciones federales en varios lugares, como San Diego, Nueva York, Texas y otros lugares. Y finalmente, el 11 de julio de 2015, El Chapo logró escapar de una prisión de máxima seguridad, lo que supuso su segunda fuga exitosa de un centro de este tipo en 14 años. Sin embargo, su libertad duró poco, ya que el 8 de enero de 2016, Guzmán fue detenido de nuevo durante una redada en un domicilio de la ciudad de Los Mochis, situada en su estado natal de Sinaloa. A pesar de la captura de Guzmán y sus posteriores fugas, Zambada asumió el liderazgo total. Con el tiempo, la dinámica de poder ha variado entre las facciones, manteniendo Zambada el control último y mediando entre intereses contrapuestos, especialmente el 5 de enero de 2023, cuando se creía que la facción de los Chapitos estaba dirigida por el hijo de Guzmán, Ovidio. Mientras tanto, Palma cumple condena en la prisión del Altiplano, situada cerca de Ciudad de México. En última instancia, los tratos de Palma con el narcotráfico y las alianzas que formó resultaron ser un arma de doble filo, que le otorgaron poder e influencia, pero también le enredaron en un mundo peligroso y despiadado. Bueno, todos los vídeos interesantes deben llegar a su fin, pero hay más. Basta con hacer clic en una de las tarjetas de la pantalla para disfrutar de más vídeos.